fracción 7, perdón, nada más voy a irlas mencionando, que las vayan identificando. Aquí lo único que cambia en esta fracción es la prisión, que es de 2 a 6 años y que es un funcionario electoral. Que es un funcionario electoral que realiza funciones en los órganos electorales. Bueno, esta fracción ya también es competencia de la federal. Tenga que ver que el que altere en cualquier forma, sustituya, destruya, comercialice o haga uso ilícito documentos relativos al Registro Federal de Electores, padrón electoral y lista nominal. ¿Aquí tienen alguna duda sobre esta fracción? Ninguna, para ir avanzando. Se obtenga de cumplir sin causa justificada con las obligaciones propias de su cargo en perjuicio del proceso electoral. Pues aquí había que ver qué persona es, qué obligaciones dejó de cumplir y si esas obligaciones fueron en perjuicio de un proceso electoral. Obstruye el normal desarrollo de la votación sin mediar causa justificada. Normal desarrollo de la votación una vez iniciada la misma y antes de su clausura. Esta fracción también ya la vimos en la fracción 7, artículo 7, fracción 7, sustraiga o destruya boletas electorales, documentos electorales y materiales electorales. Aquí, ¿quién es competente para conocer? La FEPAD, antes FEPADE, ahora Fiscalía Especializada, por tratarse de boletas, documentos y materiales electorales. Sin causa justificada, no entregue, impida la entrega oportuna de documentos electorales o materiales electorales. Aquí también la competencia es de la FEDE, de la Fiscalía Especializada en Competencia Federal. En ejercicio de sus funciones, induzca a los electores, ejerza presión sobre los electores para votar, abstenerse a votar por un candidato, partido político o coalición. Fuera de los tiempos y formas previstos por la ley, instale una casilla, abra una casilla o cierre una casilla. Es decir, si me instala una casilla en un lugar donde no le correspondía, me la instala en 2, 3 cuadras donde le tocaba, está cometiendo este delito, o me la cierre después de las 11 a las 12 de la noche. ¿Cuál es el único caso que puede permanecer abierta la casilla? Cuando se encuentren todavía votantes en la misma. Instale la casilla en un lugar distinto, perdón, me la brinquera esta, instale una casilla en un lugar distinto a legalmente señalado e impida la instalación de una casilla. Creo que aquí no hay mucho problema. En causa prevista por la ley, expulse, ordene el retiro de representantes de un partido político, representantes de un candidato independiente, observadores electorales acreditados. Bueno, aquí es para los representantes de los partidos, nadie les puede impedir su derecho a estar en una casilla y representar a un partido político, coalición. Que permite al ciudadano emitir su voto a sabiendas que no cumple con los requisitos de ley. Bueno, se concatena con la fracción primera. Aquí decíamos, el que vote a sabiendas que no cumple con los requisitos, pues lógicamente se da de la mano con este delito. Tiene que estar de acuerdo con un funcionario electoral para poder emitir su voto. Divulgue de manera pública y dolosa noticias falsas en torno al desarrollo y resultados de la jornada electoral. Aquí trata de proteger la equidad de la contienda. Aquí en muchas ocasiones la gente dice, ¿ya para qué voto por tal candidato? Pues si ya va perdiendo o va ganando. Se trata de proteger que exista todavía una equidad en la misma. Realice funciones electorales que legalmente no le han sido encomendadas. Bueno, esta ya es la última fracción de funcionarios electorales. Prácticamente se van repitiendo, cambian una que otro elemento. Hasta aquí, ¿alguna pregunta sobre funcionarios electorales? No, para avanzar a la siguiente. ¿En cuál? ¿En este?
Es la persona, el presidente de casilla, es el responsable de instalarla. O a ver, alguien que me diga aquí del... Aquí habría que checar las funciones. Hay que ver, como dice también. Exactamente. Si mientras está en el acta, pues no pasa nada. Debe ser doloso, como se los repito, debe ser doloso. Querer aceptar el resultado de manera dolosa. Funcionario partidista o candidato. ¿Cuáles son los funcionarios partidistas o candidatos? Los dirigentes de partidos políticos, agrupaciones, coaliciones, representantes de los partidos políticos o los encargados de las finanzas. Aquí se vuelven a repetir, el día de la elección, en alguno de los días, de los 3 días anteriores a la misma, ejerza presión, induzca a los electores a votar, abstenerse por un candidato, partido político o coalición. Es prácticamente la que ya vimos en funcionario electoral. Son los mismos supuestos, son los mismos, ya no nos vamos a detener mucho, nada más se va el efecto de irlos viendo. Durante la jornada electoral, realice o distribuya propaganda electoral. ¿Cuándo debe ser la que realice o distribuya el día de la jornada electoral? En una ocasión nos pusieron un detenido, unas líderes de colonia, porque estaban entregando propaganda electoral de un candidato. ¿Ustedes creen que se acredita este supuesto? No, no se acredita porque no era un funcionario partidista o un candidato. ¿Cuál es el requisito? Que sea funcionario partidista o sea un candidato. Si no, la conducta es atípica y no podemos encuadrarla en esta hipótesis. Sustraiga, destruya, altere, haga uso indebido, documentos electorales, materiales electorales. Ya la vimos también en funcionarios electorales, en cualquier persona. Sin causa justificada, obstaculice el desarrollo normal de la votación, actos posteriores a la misma y con ese fin ejerza violencia sobre los funcionarios electorales. Aquí nomás se agregó actos posteriores a la misma. Divulgue de manera pública noticias dolosas, de manera pública y dolosa noticias falsas respecto al desarrollo y resultados de la jornada electoral. Es exactamente la misma hipótesis de funcionarios electorales. Aquí también es la misma fracción del artículo 7, fracción 7, impida la instalación de la casilla, la apertura de una casilla, la clausura de una casilla, el escrutinio y cómputo, el traslado y la entrega de los paquetes y documentación electoral y el adecuado ejercicio de los funcionarios electorales. Una vez que hubiese, bueno, aquí ya en la fracción 7, una vez que hubiese sido legalmente requerido dentro del ámbito de sus facultades, se obtenga de rendir cuenta, realizar la comprobación, la justificación de gastos ordinarios y gastos de eventos proselitistas de campaña de un candidato de agrupación, partido político o coalición. A mi punto de vista, esta fracción no debiera ser un delito electoral, sino más bien solamente una multa. Durante la etapa de preparación a la elección, la jornada electoral, solicito de votos por paga, promesa de dinero, recompensa o cualquier otra contraprestación. Es igual de la fracción 7. Oculte, altere o niegue información que le sea legalmente requerida por una autoridad electoral competente. Es decir, si la autoridad electoral requiere una información y esta me la oculta, me la altere o me la niegue, estaría cometiendo el delito estipulado en esta fracción. Utilice facturas comprobatorias de gastos, documentos comprobatorios de gastos de un partido político, candidato alterando el costo real de los bienes prestados, los servicios prestados. Es igual a las fracciones anteriores. Más la diferencia que es un funcionario partidista o candidato. Servidor público. Bueno, aquí ya entramos a las conductas que puede cometer un servidor público. Yo creo que la mayoría de aquí somos servidores públicos que desempeñan un empleo, cargo o comisión en la administración federal, estatal o municipal, organismos descentralizados, etcétera. Bueno, aquí dice que coaccione a sus subordinados, amenaza a sus subordinados
a participar en eventos proselitistas de pre-campaña, campaña. ¿Para qué? Para que voten o se abstengan de votar por un candidato, un partido político o una coalición. Respecto a esta fracción, ¿tienen alguna pregunta? Ninguna. Fracción 2. Se habla del condicionamiento para votar por un partido político, candidato o coalición. Se condiciona en el ámbito de su competencia, puede ser federal o estatal. Condiciona la prestación de un servicio público. Existen muchos servicios públicos, programas gubernamentales, 35 y más, los ninis, etcétera. El otorgamiento de concesiones, otorgamiento de permisos, licencias, autorizaciones, obras públicas, franquicias, exenciones. Esto es para la emisión, abstención y no votar por un precandidato, candidato, partido político o coalición. Bueno, aquí, como referencia, el único delito que tenemos nosotros como de prisión preventiva es la utilización de programas sociales. El condicionamiento de programas sociales es el único que tenemos de prisión preventiva en el artículo 16 de la Constitución. No tenemos ningún otro más que el uso de programas sociales. En virtud de su cargo, destine de manera ilegal, utilice o permita la utilización fondos, bienes, servicios al apoyo o perjuicio de las mismas figuras precandidato, candidato, partido político o coalición. Aquí un ejemplo, por ejemplo, el presidente municipal que nos presta sus instalaciones para que un candidato realice proselitismo, un acto propio del partido político, pues estaría utilizando o destinando bienes o servicios al apoyo de un partido, ya sea un partido, un candidato, un precandidato o una coalición. ¿Aquí alguna pregunta? Mira, aquí la sanción, pues como ven, aumentan de 2 a 9 años de prisión. Además, una inhabilitación, creo que es hasta 6 años para ejercer el ejercicio. Sí, aumenta. Por sí mismo o a través de sus subordinados, proporcionen apoyo en horarios de labores, presten algún servicio en horarios de labores, igual a un precandidato, candidato, partido político o coalición. Por cualquier medio solicite a sus subordinados aportaciones de dinero en especie para apoyar un precandidato, candidato, partido político o coalición. Pues aquí el pase de charola. Si tengan alguna duda sobre las fracciones que hemos visto de los servidores públicos. Mira, a consideración mía, creo que es un porcentaje, diría medio, porque mucha gente no denuncia. De que existen los delitos electorales, de que los denuncien, la verdad sí hace falta mucho la cultura de la denuncia y que para que la fiscalía pueda iniciar una carpeta de investigación. Sí, es un porcentaje medio, se podrá decir. Candidato electo. Habiendo sido electos para su cargo de elección, no se presente sin causa justificada a juzgar por la Cámara, Asamblea o Cabildo a desempeñar su cargo dentro del plazo previsto por la ley. Pues aquí es el candidato que habiendo sido electo, ya sea diputado, presidente, no se presente a rendir protesta. Funcionarios partidistas y candidatos. Esta es la misma fracción que ya vimos para servidores públicos, exactamente. Bueno, aquí ya no es la fracción esa de abajo, aquí se copió el PowerPoint. Aquí es el que aproveche fondos, bienes o servicios,
El funcionario partidista o candidato, en virtud de la fracción 4, artículo 11, que nos dice destino, utiliza y permite la utilización, fondos, bienes o servicios, en apoyo tal, el funcionario partidista o candidato que se aproveche de los fondos, bienes o servicios, también será sancionado de 2 a 9 años de prisión. Ministros de culto. Los ministros de culto son los que están al frente de organizaciones religiosas, sacerdotes, pastores, etcétera. En el desarrollo, dice, en el desarrollo de los actos propios del ministerio, en el ejercicio del culto, presión en el sentido del voto, induzcan expresamente a votar, induzcan expresamente a abstenerse a votar un candidato, partido político o coalición. Fedatario público. Estando obligado, se niegue sin mediar causa justificada, certificar documentos, dar fe de hechos relativos a la elección. Vamos aquí un ejemplo muy fácil. El notario público que se niegue a acudir a dar fe de hechos durante la jornada electoral. Bueno, ya vamos en las sanciones. Las sanciones ya aquí están de manera general. Cualquier persona, funcionarios electorales, funcionarios partidistas, funcionarios públicos, precandidatos, candidatos, funcionarios partidistas, ya están de manera que se pueda entender. Esta pues no la voy a explicar, les voy a pasar el PowerPoint. Ya están de una manera que puedan entender, que la puedan entender. La más alta va de 5 a 15 años de prisión. Bueno, hasta aquí vimos la ley general en materia de delitos electorales. Vimos prácticamente los artículos que nos habla de las personas que pueden cometer los delitos electorales, cuáles son los delitos electorales más comunes. No sé si tengan alguna pregunta hasta a la última fracción. Adelante. Adelante. Gracias. Mira, lamentablemente delitos contra la violencia política de género en contra de las mujeres aún no se ha legislado o aún no se ha adicionado a la ley general en materia de delitos electorales. Ya la vimos prácticamente toda y no vimos ninguna hipótesis respecto a ella o que se le parezca. Mas, sin embargo, y por orden del fiscal nos dice, tenemos dientitos para de otra manera sacar el tema. ¿Qué es lo que hacemos? Nos dice, investiguen con perspectiva de género, pero no, en caso concreto a tu pregunta, no tenemos un tipo penal que tipifique la violencia política de género. Esperemos en corto tiempo, a corto plazo, ya se adicione a la ley para poder nosotros investigar en si el delito. Recuerda que no hay delito ni pena sin una ley previa. No podemos seguir algo que no existe en la ley. Esperemos pronto se adicione. Y muchas gracias por tu pregunta. Me hubiera gustado que un hombre la hiciera. Es un tema muy importante. Motivo yo creo que de otro curso. Y sí, no la tenemos. Y esperemos en poco tiempo aparezca ya en la ley. Gracias. Bueno, ya terminamos la ley. Adelante. No es gratuito de ninguna manera.
Bueno, aquí me corrigen los magistrados. Jornada electoral, es gratuito la certificación. La jornada electoral únicamente. Ah, sí, claro, claro, nada más. Ah, ok, aquí me menciona el fiscal que hay una lista de notarios que se publica ese día, conforme a un convenio. Aquí tengo los expertos en la materia electoral. Mire, en cuanto, pues somos investigadores, soy agente del Ministerio Público. Si no conozco una hipótesis normativa, somos investigadores, realizamos la investigación, si encuadra, realizamos la imputación, si no encuadra, lógicamente es atípica y no la llevamos a cabo. Espero haber contestado su. Este, ¿Alguien más? Adelante. ¿A qué te refieres? No, no, no son graves. Sí escuché algún comentario que los delitos eran graves, pero el único delito de prisión preventiva es el uso de programas sociales. Es el único de prisión preventiva. No hay algún otro. Hasta ahorita no hay ningún otro. No hay ningún otro hasta ahorita. No, solamente ese. Nada más. Bueno, vamos a seguir con el temario, ya es el último. Ahorita nos vamos a ir ya. Vamos a ver la integración de las carpetas de investigación conforme al nuevo sistema de procedimiento penal acusatorio y oral. El sistema trata de esclarecer los hechos, que el delito no quede impune, proteger al inocente, todo esto en un marco de apego a los derechos humanos y los tratados internacionales del cual el Estado mexicano sea parte. Las etapas que comprende el esquema de justicia penal es la etapa de investigación, la etapa intermedia y la etapa de juicio oral. En la etapa de investigación le corresponde al agente del Ministerio Público en coordinación con la policía, servicios periciales, ordenar en su caso practicar actos de investigación a efecto de establecer la existencia del hecho que la ley señala como delito y la probable participación de alguna persona en el hecho. Esta etapa cuenta además con su etapa, la etapa inicial y la etapa complementaria. ¿Cómo inicia la investigación inicial? Esta inicia con la noticia criminal, ya sea con denuncia en la fiscalía, por escrito en alguna de las unidades, a través de los teléfonos, a través de correo electrónico o de manera anónima. Una vez que se cumple con el requisito de la denuncia, que solamente basta la denuncia para proceder de oficio en los delitos electorales, se procede de la siguiente manera. Se conoce la identidad del denunciante y la denuncia de los hechos no cuenta con circunstancias de tiempo, modo, lugar que permitan generar líneas de investigación. Bueno, aquí en este caso el agente del Ministerio Público ordena a la policía investigadora que constituya entrevistar al denunciante a fin de que aporte más datos de investigación dentro de la carpeta de investigación. En caso contrario, nos podemos abstener a investigar. El denunciante es anónimo y la denuncia de los hechos no cuente con circunstancias de tiempo, modo, lugar que permitan establecer alguna línea de investigación. Pues aquí se le manda un oficio igualmente a la policía investigadora a fin de que constate la veracidad de los hechos. En caso de no constatar la veracidad de los hechos, podemos decretar o abstenernos de investigar. El denunciante se encuentra identificado y de la narración de los hechos se desprende claramente que se ha cometido un hecho
delictivo, el agente del Ministerio Público deberá analizarla si el hecho delictivo posiblemente cometido es de su competencia por fuero en materia, circunstancia que si resulta positiva traerá consigo el inicio de la carpeta de investigación. De resultar negativo, el agente del Ministerio Público deberá canalizarla al área o instancia correspondiente. El denunciante es anónimo y la narración de los hechos se desprende claramente que se ha cometido un delito. Nos dice que tratándose de informaciones anónimas, como ya se los comenté, el agente del Ministerio Público mandará un oficio de investigación a la policía investigadora a fin de que constate la veracidad de los hechos. Y atendiendo lo anterior señalado, el agente del Ministerio Público estima que deberá iniciar la carpeta de investigación, ordenará entonces los actos y técnicas de investigación que estime prudentes para efecto de integración de la carpeta de investigación. Una vez que se ha realizado la investigación, el agente del Ministerio Público determinará, bueno, una de las determinaciones que puede tomar el agente del Ministerio Público es el no ejercicio de la acción penal, que nos habla las fracciones del artículo 327 del Código Nacional de Procedimientos Penales. El hecho no se cometió, el hecho cometido no constituye delitos, por ejemplo, pedir un voto fuera de un proceso electoral, pues eso no constituye un delito. Apareciera claramente establecida la inocencia del imputado. Después de realizar todas las diligencias dentro de la carpeta, aparece establecida claramente su inocencia. El imputado está exento de responsabilidad penal. Agotada la investigación, el Ministerio Público estime que no cuenta con elementos suficientes para fundar su acusación. Es decir, aquí puede tener la pura denuncia, pero no tiene con qué sostener su acusación. Pues aquí prefieren no realizar un no ejercicio de la acción penal. Si hubiera extinguido la acción penal por algunos de los motivos que establece en la ley, una prescripción. Por ejemplo, si el delito es de 2 a 6 años, se suma 8 entre 2, 4, si pasan más de 4 años, el delito prescribe. Una ley o reforma posterior deroga el delito por el que se sigue el proceso. Por ejemplo, hace años creo que existía el fraude electoral, quedó derogado por una ley y dejó de ser delito. El hecho de que se trata haya sido materia de un proceso penal en el que se hubiera dictado sentencia firme respecto a del imputado es cosa juzgada. Nadie puede ser juzgado 2 veces por el mismo hecho ni por el mismo delito. Archivo temporal, este es lo que era anteriormente en el sistema mixto inquisitivo, la reserva. Ahora es un archivo temporal. Si no se desprende de la carpeta de investigación alguna línea de investigación que permita continuar con la misma, finalmente el agente ministerial podrá determinar la judicialización del asunto y podrá solicitar alguna de formas de conducción al imputado en el proceso, que es citatorio, comparecencia o alguna orden de aprehensión. La etapa de investigación complementaria. Esta consta de formulación de imputación, que es en esta etapa el agente del Ministerio Público le hace del conocimiento al imputado en presencia del juez que existe una investigación en su contra por hechos que pueden constituir un delito. Le hace saber una síntesis de qué se trata, la clasificación jurídica, quién o quién depone en su contra. Declaración del imputado es el momento de rendir su declaración, mas sin embargo el imputado puede rendirla en esta o en cualquier etapa del proceso penal. Vinculación a proceso, como su nombre lo dice, tiene como objeto vincularlo a la investigación y en las siguientes etapas. Medidas cautelares. Las medidas cautelares, como lo comentaba, solo tenemos una de prisión preventiva, que es cuando el uso de programas sociales. Estas tienen por objeto la no sustracción del imputado, la protección del denunciante, de la víctima, que no se obstaculice la investigación, plazo del cierre de investigación. Ese no puede ser menor de 2 años ni mayor de 2 meses, ni mayor de 6 meses. Esto tiene por objeto realizar actos que considere el agente del Ministerio Público en dicho plazo. La etapa intermedia. ¿Qué tiene por objeto la etapa intermedia? Ya pasamos la etapa inicial, que consta
que consta de que consta la etapa de investigación que consta de una inicial y una complementaria. Ahora vamos a la etapa intermedia. La etapa intermedia tiene por objeto el ofrecimiento de pruebas, ofrecimiento y admisión de pruebas, así como la depuración de los hechos controvertidos que serán materia del juicio oral. Si el fiscal decide acusar, deberá formularlo por escrito, estableciendo los medios de prueba que pretende ofrecer y con las penas solicitadas, el concepto de reparación de daño, y en su caso, si existe la posibilidad de celebrar un procedimiento abreviado o la suspensión condicional, en cualquiera de los casos se correrá traslado a la contraparte a efecto de considerarlo conteste la acusación y se celebre la audiencia intermedia de ofrecimiento y admisión de medios probatorios. Una vez celebrada dicha audiencia, esta culminará con el dictado de auto de apertura a juicio. Cuando terminan con el auto de apertura a juicio, tiene una fase escrita y una fase oral. Y la última etapa del procedimiento es la etapa del juicio oral. Esta etapa comprende desde que se recibe el auto de apertura a juicio hasta la sentencia emitida por el Tribunal de Enjuiciamiento. Esta etapa es la decisión de las cuestiones esenciales del proceso. De ahí para atrás. Se realiza sobre la base de acusación en la que deberá asegurar la efectiva vigencia de los principios de inmediación, publicidad, concentración, igualdad, contradicción y continuidad. En dicha etapa, el juez establece el protocolo de audiencia y permite a las partes establecer en un primer momento los alegatos de apertura y los alegatos de clausura. Una vez que el Tribunal de Enjuiciamiento escucha el contenido de las partes, emitirá una sentencia, ya sea condenatoria o absolutoria. Ya después de aquí, ya serían los recursos de apelación o de protección de la justicia federal, el amparo. Bueno, y hasta aquí son todas mis diapositivas. Muchísimas gracias en nombre de la Fiscalía, del fiscal especializado René Osiris Sánchez. Muchísimas gracias. Al final, ahorita va a haber un material que les vamos a proporcionar de la Fiscalía Especializada. Esperemos y sea de mucha ayuda para ustedes, a las personas que les interese el tema. Aquí estarán repartiéndolas aquí afuera. Muchísimas gracias. A continuación, le solicitamos al maestro René Osiris Sánchez Rivas, fiscal especializado en delitos electorales en Tamaulipas, tenga bien hacer entrega y de lectura de reconocimiento que se le otorgará al licenciado Iván Guadalupe Zapata Medina por su destacada participación. Además, también invitamos a la maestra Blanca Hernández Rojas, magistrada presidenta